verso 26. Es el tema 35, las leyes sobre la retribución o responsabilidades. Así dice en su Biblia arriba, ¿verdad? Leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños. ¿Lo tiene, hermano? Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer a causa de ello, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también lo partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. ¿Sabe que, hermanos, que nosotros al leer estos pasajes, hay pasajes que podemos decir nosotros, pues hay algunas cosas que ya no tienen que ver con nosotros o con la iglesia, ¿verdad? Pero como hemos venido repitiendo, hermanos, podemos nosotros sacar algunas aplicaciones para nuestra vida espiritual. Este es el tema número 35, hermanos, de este libro de Éxodo, y como título es las leyes de responsabilidades o las leyes sobre la retribución. Amén. Hemos estado, hermano, enfatizando en todos estos temas que el pueblo de Israel, hermano, después de 3 meses llegan a Sinaí, donde su estancia se hace un poco larga. En Sinaí el Señor le está dando a Moisés lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos y la ley. Hemos hecho mención también que la ley, hermano, es una explicación más detallada, una explicación más amplia de los 10 mandamientos. Es decir, a nosotros leer los 10 mandamientos, lo que es la ley, entendemos que está explicando ahí más ampliamente lo que es toda la ley, lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos. Con esto entendemos que la ley es una derivación de los 10 mandamientos. Ahora, después de que el Señor, hermano, se ha manifestado en milagros, en prodigios, cuando saca al pueblo de Israel y le da los 10 mandamientos, el Señor le comienza a dar la ley a Moisés, que es para su pueblo también. Y el primer tema que vimos, hermano, acerca de esto fue la ley sobre los esclavos. Fue lo que vimos, ¿verdad? En ese sermón explicamos que la esclavitud era algo normal en ese tiempo, era algo normal. Es más, aún antes de que la nación de Israel naciera, ya la esclavitud existía, ya existía. En ese tema lo vimos desde el verso 1 hasta el verso 11 del capítulo 21 y vimos que lo que está haciendo el Señor, hermano, es regular el asunto de la esclavitud. Es lo que está haciendo el Señor, regular. Lo que está haciendo el Señor es proteger a los siervos, que en realidad cuando se habla de esclavos son siervos. Es en ese contexto de lo que dice la Escritura. Estuvimos hablando de que algunas personas se daban
como esclavos voluntariamente para buscar techo, comida, sustento, educación. Y cuando el amo los trataba bien, estos esclavos voluntariamente decidían quedarse con su amo y tenían que ir delante de los jueces para que lo marcaran. Y esa es una aplicación para nosotros también. ¿Por qué? Porque la aplicación que sacamos es que nosotros tenemos un amo. Tenemos un amo, nosotros no podemos vivir como queramos tampoco, sino que tenemos un amo y que servimos al Señor voluntariamente, porque desde que conocimos a Cristo, hermano, hemos sido bendecidos. Podemos tener problemas, pero estamos bendecidos. Podemos estar en pruebas, pero estamos bendecidos. Podemos pasar escasez, podemos recibir una mala noticia, pero estamos bendecidos porque tenemos a Cristo. Más adelante, el tema de la semana pasada, que fue el tema de la ley sobre los actos de violencia. Y estuvimos enfatizando precisamente sobre esa palabra, los actos de violencia. Vimos que el Señor pone leyes como la pena capital, y estuvimos hablando que los textos hablan del aborto, los textos hablan sobre lo que se le llama, hermano, la ley del talión, donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Es decir, estuvimos hablando que estas leyes, si nosotros no las comprendemos desde la forma como Dios las está poniendo, podríamos decir, estas leyes sobre actos de violencia son duras. Podríamos llegar a pensar, es que no vemos aquí misericordia. Podemos llegar a pensar nosotros eso al leer las leyes de actos de violencia. Son leyes que si no entendemos el contexto, en qué momento el Señor se los dice, pueden, hermanos, ser incomprensibles para nosotros. Sin embargo, estas leyes de actos de violencia, el Señor no se las está dando a un manso, a alguien que es manso, a alguien que es pacífico. No, el Señor les está dando estas leyes a quién, hermanos, recuerda lo que dijimos el domingo pasado, al violento. Le está dando estas leyes al que es violento. El Señor le está dando una advertencia al violento, porque es una advertencia lo que el Señor está dando. Le está dando una advertencia al violento, al que es arrebatado. Le está hablando a aquella persona que cuando se enoja, se ciega y hace cosas. Se ciega y hace cosas. Le está hablando a personas que no piensan antes de hacer cosas, antes de hacer o decir, porque también, hermano, con la boca a veces nosotros podemos matar a alguien. Entonces, estas leyes sobre actos de violencia, hermano, le está dando una advertencia al violento que cuando quiera hacer algo en contra de alguien, lo tiene que pensar, no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque hay duras consecuencias. Hay duras consecuencias. El violento, hermano, no acaba bien. No acaba bien. La violenta también, porque hay hermanas que son violentas también. No crean que no, hay hermanas que también son agresivas. Yo sé que aquí no vienen, pero hay algunas por ahí, hermanos. El violento no acaba bien. Estuvimos haciendo mención que estas leyes también el Señor, aparte de dar una advertencia al violento, también le está hablando al vengativo. Porque aquí el Señor está advirtiendo nada más. Pusimos un pequeño ejemplo en Génesis capítulo 34, cuando narra la venganza por la deshonra de Dina, cuando Simeón y Leví por engaños mataron a filo de espada a una población. Mataron hombres, mataron ancianos, mataron niños, mataron mujeres por venganza. Es decir, mire bien, hermano, en ese tiempo la gente era muy tentada a vengarse fácilmente. Era muy tentada a vengarse fácilmente. El ser vengativos en ese tiempo era algo que se les daba muy fácilmente, no la pensaban, pero la venganza que hacían era muy extremo, era muy desproporcionado. Era muy desproporcionado. Algunos comentaristas interpretan que eso venía desde el primer polígamo, que era Lamec. Lamec, en Génesis capítulo 4, versículo 23, dijo: Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien,
mujeres de Lamec, escuchen mis palabras, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Mire la venganza, Más adelante Lamec dijo, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado. ¿Quién, hermanos? Lamec. ¿Qué está diciendo Lamec? Lo que está diciendo es que si algo le hacían a Lamec, por ese algo él se iba a vengar 77 veces, algo muy desproporcionado. Es como si un hermano le hace algo a otro hermano y el otro hermano se va a desquitar del otro hermano una vez, no, 70 veces 7. 77 veces. 77 veces. Ya el español, hermano, como que ya no. Pero mire, lo que está diciendo, hermano, es que era muy desproporcionado eso, muy desproporcionados. Entonces, esas leyes sobre actos de violencia, si nosotros no las entendemos bien, podríamos decir, hermano, qué duras son, mas sin embargo, si nosotros las entendemos, que en el tiempo que las está dando el Señor, las está dando en un tiempo donde la gente era muy tentada a vengarse fácilmente, lo que está dando el Señor, entonces es una advertencia. Una advertencia. Con esto entendemos que lo que está haciendo el Señor es darle una advertencia al violento, que por sus actos pueden venir duras consecuencias, y también está hablando al vengativo. Había una desproporción, hermano, en cuanto a la venganza. ¿Qué le está diciendo al violento o al vengativo? Que cuando alguien iba a hacer algo, la tenía que pensar. Lo tenía que pensar. Porque iban a venir duras consecuencias. Amén. Habló también sobre la ley del talión. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, eleva ese mandamiento cuando habla sobre esta ley del talión, cuando habla del perdón. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48 dice, oíste que fue dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que te quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amén. Amén, hermanos. Ahora, en estos versículos, hermanos, que vamos a abordar, que son las leyes sobre las responsabilidades. En estos textos nos hablan prácticamente, hermanos, de 2 cosas, o de 3 cosas. Número 1, habla sobre la retribución por un daño causado de un amo a un siervo. Número 2, en estos textos nos hablan en su mayoría del toro corneador. Y número 3, nos habla sobre cuando alguien cavaba una cisterna y ni siquiera la tapaba, no tenía la precaución de taparla. Ahora, hermanos, usted me podría preguntar a mí, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no tenemos esclavos y mucho menos tenemos ganado. Podríamos llegar nosotros a pensar eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos esclavos y ni mucho menos ganado. Bueno, aunque podríamos nosotros, hermanos, decir eso, aunque podríamos decir que eso no tiene nada que ver con nosotros porque no tenemos esclavos, no tenemos ganado. ¿Cuántos tienen ganado, hermano? Nadie, ¿verdad? La realidad, hermano, es que el Señor le está hablando al negligente. ¿A quién le está hablando, hermanos? Al negligente. La realidad es que el Señor le está hablando al irresponsable. Le está hablando al indolente, le está hablando al descuidado, le está hablando al desordenado, al vago, al que no vigila, al indiferente. Le está hablando al que no tiene en cuenta, al que no tiene en cuenta con seriedad las cosas, al que hace caso omiso, al apático, al irresponsable. Y es precisamente que la amonestación, ahí en la forma como el Señor les está hablando, al indolente, al irresponsable, al descuidado, es ahí donde tiene sentido para nosotros la aplicación. Porque cualquiera me podría decir, repito, pastor, pero yo no tengo ganado, ¿verdad? Allá lo tengo en México. No sé, pastor, pero yo no tengo esclavos. Bueno, no, la realidad es que no, ¿verdad? Mas sin embargo, vuelvo y repito, la realidad es que el Señor le está hablando al irresponsable, al que no vigila,
al indiferente, al que hace caso omiso. Y es precisamente, repito hermano, donde la amonestación es como la podemos aplicar nosotros desde ese sentido para la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque una persona que es desinteresada, irresponsable, apático, alguien que no vigila, alguien que es indiferente tanto en lo secular como en las cosas del Señor, hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias. Al Señor no lo podemos engañar. A Él no. Amén. Pastor, pero yo soy bien diligente en las cosas seculares. Amén, qué bueno. Pero ¿qué tal en los asuntos del Señor? ¿Qué tal? Todos estamos callados. ¿Qué tal, hermano? Porque quiero que sepa que hay personas que son bien diligentes en los asuntos seculares. Está bien, qué bueno. Pero ¿qué tal en los asuntos del Señor? Entonces, desde ahí, hermano, es que toma sentido para nosotros cómo podemos sacar aplicaciones de estos pasajes para nuestra vida espiritual. Y mire cómo comienza, versículo 26 y 27. ¿Lo tiene? Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Amén. Ahora, en estos textos, hermano, en estos dos primeros textos que acabamos de leer, el Señor nos está hablando sobre la retribución que le deben de dar los amos a los esclavos, los amos a los siervos. Y estos dos textos, nosotros al leerlos, hermanos, se entienden bien. Se entienden bien. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Quizás no va a poder trabajar bien ya, ¿verdad? Y si le hiciese saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Es decir, cuando nosotros leemos estos dos textos, hermanos, los entendemos a cabalidad. Los entendemos bien. Mas, sin embargo, hermano, en los contextos de los dos temas anteriores, el Señor, número uno, habló sobre las leyes de los esclavos, donde está protegiendo a los esclavos. Y número dos, el Señor está hablando sobre las leyes de actos de violencia y le está hablando a los violentos y al vengativo. Entonces, pregunta, en base a los contextos, ¿ahora de qué está hablando el Señor? El Señor le está hablando a los amos. ¿A qué? A que los amos deben de dar un buen trato, humano, digno, respetuoso, justo. ¿A quiénes? A sus siervos. A sus siervos. Es decir, el Señor, hermano, le está hablando a los amos que deben de dar un trato digno, un trato respetuoso a sus siervos. Es decir, el Señor, hermano, no solamente está protegiendo a los siervos en las leyes sobre los esclavos, sino que ahora les está diciendo a los amos que deben de tratar de una manera digna a sus siervos. Ahora, ¿cuál es la aplicación que nosotros podemos sacar, hermanos? Bueno, la aplicación es que el Señor nos dice a nosotros el tener precaución de cómo nosotros, hermanos, nos debemos de dirigir hacia los demás. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermano, también se trata de cómo yo trato a mi hermano. La aplicación es de que seamos justos los unos con los otros. La aplicación es que nos tratemos de verdad como hermanos en Cristo. Que mostremos misericordia los unos a los otros, que seamos pacientes los unos a los otros, que nos consideremos siervos los unos a los otros. Esa es la aplicación que nosotros podemos sacar. La aplicación es que el esposo no abuse de la esposa y la esposa no abuse del esposo. La aplicación es que nosotros tenemos que tener precaución, hermano, de cómo nos estamos tratando. La aplicación es la precaución de cómo nos debemos de dirigir a los demás sin importar, hermano, la condición. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor?
en estos textos? Bueno, le está hablando a los amos sobre sus siervos. Le está diciendo, trátalos bien. No abuses de tu siervo. Denles un trato digno, no importando que, hermanos, su humilde condición. Eso es lo que está diciendo el Señor. Trata bien a tu siervo. Y esa es una aplicación para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a tratarnos como hermanos en Cristo. Amén. Ahora en Santiago capítulo 2, vamos a Santiago, hermanos, capítulo 2, del verso 1 al 13. Santiago capítulo 2, del verso 1 al 13. El Señor nos amonesta contra la imparcialidad. Amonestación contra la parcialidad, perdón. Y dentro de esa amonestación, hermano, que nos hace es que no hagamos nosotros acepción de personas. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Regularmente, hermano, lo que está hablando Santiago en el capítulo 2 está dando una amonestación contra la parcialidad. ¿Por qué? Porque regularmente puede ser, hermanos, que de repente dentro de una congregación hagamos grupos. Y difícilmente a veces permitimos que otras personas entren al grupo. Puede ser que pase eso. Es decir, cuando Santiago nos amonesta contra la parcialidad, en realidad Él nos está hablando del trato, cómo debemos de darle a los demás. Lo mismo que está hablando el Señor a los amos con respecto a sus siervos, de no lastimarlos. Mire lo que dice. Santiago 2.1, ¿lo tiene? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Mire lo que dice el verso 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mira lo que está diciendo Santiago. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago, hermano, nos está hablando sobre el favoritismo, sobre el trato que a veces tenemos unos con ¿quién? Unos con otros. Santiago está hablando de cómo nos debemos de tratar unos con otros. Amén. Sigue diciendo el verso 5, hermanos míos amados, oíd, escuchen. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor en las leyes, hermanos, sobre las responsabilidades? ¿De qué les está hablando a los amos entonces? De tratar bien a sus siervos. Del trato. Regresemos a Éxodo, hermanos. Capítulo 21. Versículo 26. ¿Estamos ahí? Entonces dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Amén, hermano. Repito, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo, trátalo bien. Respétalo. Tienes que saber cómo te vas a dirigir con tu siervo.
Amén. Ahora, una vez que el Señor, hermano, le habla a los amos cómo deben de tratar a sus siervos, desde el texto 28 hasta el verso 36, nos habla del cuidado de no ser negligentes, de no ser indolentes, de no ser descuidados. Nos habla de no ser desordenados. ¿Por qué? Porque la negligencia, hermano, también trae consecuencias. Trae consecuencias. Por ejemplo, la negligencia le causó a 5 vírgenes que se quedaran fuera cuando llegó el esposo. La apatía es un sinónimo de negligencia y trajo consecuencias a los hijos de Elí. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en estas leyes? El Señor está poniendo leyes de responsabilidades y que como hijos de Dios nosotros, hermanos, tenemos responsabilidades. Miren lo que dice el verso 28. Vamos ahí. Dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Es decir, aquí entendemos, hermano, que este buey acorneó a una persona por algún accidente, quizá la persona se metió al curral, no sé, pero por algún accidente. Pero mire lo que dice el verso 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, hay unos textos que dicen amarrado, ¿ok? Y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá. ¿Quién, hermanos? Su dueño. La Nueva Traducción Viviente dice, pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Mira, hermano, tendrá que morir. Ahora, en el tiempo que les está escribiendo el Señor, hermano, estas leyes, el pueblo vivía de la crianza de animales, criaban ovejas, pero también vivía de la agricultura. Por lo tanto, el medio de herramienta que ellos tenían, hermanos, eran los bueyes. Ese era el medio de herramienta que ellos tenían. Ahora, el buey, hermano, aunque era considerado un animal manso, porque creo que así lo tienen considerado, ¿verdad? Que el buey es un animal manso. En ocasiones se hace peligroso. Bueno, el texto aquí lo dice. No sé quién tuvo caballos, o creo que el hermano Carlos tuvo caballos, ¿no? Conoce un poquito más de eso, ¿no? Pero el buey, hermano, se considera un animal manso. En ocasiones se hace peligroso. Bueno, aquí el texto lo dice, ¿verdad? Del buey que era acorneador. Por lo tanto, si ese buey se hacía peligroso, acorneador, el dueño, hermano, no se podía confiar. No se podía confiar. El dueño tenía que ser cuidadoso. El dueño tendría que ser responsable. El dueño no tenía que ser indolente. El dueño tendría que ser vigilante, porque si él se confiaba, su buey podría matar a alguien. Matar a alguien. Dice, pero si el buey fuera acorneador tiempo atrás y su dueño le hubieran notificado y no lo hubiera guardado. Mire lo que dice el texto. Es decir, aquí habla de una situación, hermano, donde el dueño tuvo la oportunidad de arreglar, pero por ser flojo, por ser perezoso, por ser indolente, eso, hermano, lo dejó pasar él. Lo dejó pasar. ¿Qué causó? Un problema grave. Un problema duro, un problema, hermano, que por su negligencia, en este caso aquí, la advertencia está del Señor a esta persona que tiene un buey que es acorneador. Y la realidad, mis hermanos, es, como dije anteriormente, es que la negligencia en las cosas seculares y en las cosas espirituales trae muy duras consecuencias. Porque aquí estamos hablando de un dueño
de un dueño de un dueño de un buey que él sabe que es acorneador, pero es negligente, es flojo, es perezoso. Y si se confía, pueden venir duras consecuencias. Repito, la realidad, hermanos, es que la negligencia en las cosas seculares y espirituales trae duras consecuencias. Como aquí está hablando este texto. Hay personas, hermanos, que son bien diligentes en las cosas seculares. Amén. Son bien diligentes en las cosas seculares. Y hasta en sus trabajos, hermanos, los ponen ahí como los empleados del mes, ¿verdad? Está la foto, ¿no? El empleado del mes. Y está bien, hermano, está bien. Pero en los asuntos del Señor, hermanos, son apáticos, la verdad, son bien apáticos, son negligentes, indiferentes, no vigilan, oran nada más cuando se les viene un problema. Oh, voy a ser hombre de oración, pero ves que el problema se te vino. No toman con seriedad las cosas del Señor. Son descuidados en las cosas del Señor. Hoy hay culto, ¿verdad? Y ya llevan como 2 años que saben que hay culto. ¿Y a qué hora es el culto? Y ya saben los horarios. Una persona que se apartó, hermano, y se enfrió, me decía: voy a la iglesia, pastor. Y cada vez de que me hablaba, ¿y a qué hora son los horarios? Ya le había dicho como 20 veces a qué hora eran los horarios. Lo que pasa es que esa persona es negligente, es indolente. Amén. Entonces, ¿qué está hablando aquí la Escritura? Está hablando de un dueño que sabía, hermano, que sabía que su toro era acorneador y lo dejó pasar, se confió. Repito, y la negligencia, hermano, en las cosas seculares y en las cosas espirituales traen estrago. Repito, hay personas que son bien dedicadas en las cosas seculares. Y está bien. Pero en las cosas del Señor, hermano, están fríos. Porque son negligentes. Amén. Son negligentes, apáticos. No hay seriedad en las cosas del Señor. Son descuidados. Amén, hermano. Y eso es un peligro. Va a haber duras consecuencias para eso. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Le está hablando de ser responsables, de no ser desordenados. Está hablando de ser diligentes. ¿Por qué? Repito, porque la diligencia trae duras consecuencias. Josué 18:3 dice: y Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo? Miren lo que dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro padre? ¿Hasta cuándo? Hermano, no tenemos que esperar a que pase un problema o recibir una mala noticia para ser diligentes. No tenemos que esperar a eso. Tenemos que ser diligentes siempre. Siempre. Mateo 25:26 dice: respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Amén. Entonces, ¿qué advertencia le está dando aquí el Señor, hermano, al negligente? Y esa es la aplicación que nosotros podemos sacar para nosotros. Porque yo puedo decir: bueno, pastor, esto no tiene nada que ver conmigo. Sí, pero ¿qué tal en los asuntos del Señor, hermano? Mire, hasta para venir a la casa del Señor, hermano, un día antes tenemos que estar precavidos. Mañana va a haber culto. No me voy a desvelar. Amén.
Mañana voy a alabar al Señor. Yo no sé si cuando empezamos en las cosas del Señor así comenzamos, ¿verdad? Diligentes y precavidos, y de repente empezamos a menguar, hermano. Amén, hermanos. Dice el verso 29, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Hermano, ¿cuál es el título de estas leyes? Leyes sobre las responsabilidades. Y como hijos de Dios, hermano, tenemos responsabilidades que si no las atacamos como el Señor pide, hermano, va a haber consecuencias en nuestra vida espiritual. Podemos estar bien secularmente, está bien, gloria a Dios, pero ¿qué tal en los asuntos del Señor? Usted va a ver personas que están bien secularmente, y está bien, hermanos, pero están fríos. Están fríos, hermano. Amén. Verso 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Verso 31. Haya corneado a hijo, haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Mira, hermano, la indolencia, la negligencia, el descuido. Aquí este hombre sale un poco librado, pero los descuidos se pagan. Los descuidos se pagan, la indolencia se paga, la negligencia se paga. Dios no quiere gente negligente, hermano, que le esté sirviendo. Dios quiere gente diligente. El que es negligente no le amanece. Realmente, al servir al Señor, el que es negligente, hermano, no le ha amanecido. Porque o servimos al Señor, o servimos al Señor. El que está en dos pensamientos, que sí, que no, que se le atraviesa cualquier cosa, todavía no le ha amanecido. No se ha dado cuenta a quién le está sirviendo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar una aplicación en esto? Mire lo que dice el texto 31. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará la negligencia, hermano. Trae duras consecuencias. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto? La aplicación es que Dios amonesta la negligencia. Es decir, hay personas, repito, que son diligentes en las cosas seculares y está bien, pero en los asuntos del Señor, hermano, no mueven ni un dedo. No leen la Biblia, oran solo cuando tienen un problema. Es negligencia eso. Nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, orando. Que la pregunta es, hermano, ¿cómo está nuestra lectura de la Biblia, nuestra comunión, nuestra oración, hermano, nuestra vida espiritual? Verso 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Es decir, 30 siclos de plata es lo que cuesta un esclavo. Esa cantidad se le daba el poco valor al esclavo y es la cantidad que le dieron los fariseos a Judas por nuestro Señor Jesucristo cuando acordaron con él. Esa cantidad se consideraba como algo bajo. Y fue la misma cantidad, hermano, que le pagaron a Zacarías por sus servicios pastorales. En Zacarías 11:12 dice, y le dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Es decir, el trabajo ministerial de Zacarías como profeta y pastor de un rebaño lo estaban tratando con poco valor. ¿Por qué? Porque Zacarías les profetizó la caída del templo. Les habló la verdad. Verso 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayera ahí buey o asno,
y el dueño de la cisterna pagara, el dueño de la cisterna pagará. ¿Se da cuenta cómo la negligencia, hermano, cuesta? Como cuando hay negligencia, hermano, tanto en los asuntos seculares como en los asuntos espirituales, va a costar. Va a costar. Verso 34, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, lo cual fue, lo que fue muerto será suyo. Verso 35, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado o amarrado o vigilado, que también se traduce así, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces, ¿qué aplicación, hermano, nosotros podemos sacar en estos pasajes? Pues número uno nos habla, hermano, de cómo tratar a los demás. En el caso del amo a su siervo, de cómo debe de tratarlo. Nos habla de no ser negligentes, descuidados, desordenados en nuestra vida espiritual. Y nos habla de cuidar, de no dañar a otros.